Hola, soy Ciro y el día de hoy vamos a platicar un tema de urgencias, el cual es el traumatismo cráneoencefálico. Este se define como una lesión directa sobre las estructuras craneales, meningias o encefálicas, consecuente de un efecto mecánico o un agente físico externo que produce un deterioro funcional. Es la causa más frecuente de epilepsia en adolescentes y jóvenes, además de que es la causa más frecuente de pérdida de conciencia súbita. Hay que recalcar que la meta de este manejo del tratamiento en estos pacientes es lograr una oxigenación y presión de perfusión cerebral adecuada. Entonces, el valor normal de la presión intracraneal es de 10 milímetros de mercurio. ¿Por qué es importante conocer este dato? Porque en un traumatismo craneoencefálico esta presión puede aumentar y condiciona un mal pronóstico, ya que mientras mayor sea la presión intracraneal, va a disminuir la perfusión cerebral. ¿Cómo vamos a contemplar a la perfusión cerebral o el flujo sanguíneo? Bueno, a través del dato de la presión de perfusión cerebral. Aquí vemos la fórmula de la presión cerebral. Cerebral, que es presión arterial media menos presión intracraneal, siendo un valor normal cuando estamos en 80. Si hay una presión de perfusión cerebral menos de 80, podría provocar una isquemia. Por ende, hay que mantener una presión intracraneal y arterial normales, ya que de eso depende la presión de perfusión cerebral. ¿Qué podría significar si disminuye demasiado? Bueno, si disminuye a menos de 60 milímetros de mercurio, nos puede estar indicando una isquemia, o si disminuye a menos de 30 milímetros de mercurio, puede ser un dato de muerte neuronal. ¿Cómo se va a clasificar el traumatismo craneoencefálico? Puede ser de varias maneras. En cuanto a mecánica, puede ser cerrado penetrante. En el caso del cerrado, la forma más habitual es por colisión vehicular, y penetrante puede ser por arma blanca, arma de fuego, etc. La gravedad se va a valorar mediante la escala de Glasgow, caracterizada en el leve entre en un puntaje entre 13 y 15, moderado entre un puntaje entre 9 y 12 y cuadros graves menos a 8. Si es por morfología, puede ser por el tipo de fractura que pueden llegar a producir, como las fracturas de bóvedas o las fracturas de base de cráneo. También se puede clasificar por las lesiones intracraneales que pueden producir, como las focales, siendo algunos de los ejemplos más importantes epidural, subdural o intracraneal, o difusas como las contusiones múltiples o lesión isquémica. Hablando de las lesiones intracraneales, vamos a empezar con el hematoma epidural, que en frecuencia no es muy frecuente, pero en cuestiones de porcentaje, ya que es 0.5%. En realidad sí es bastante frecuente, localizando esta lesión entre el cráneo y la dura madre, y habitualmente se frecuenta a nivel temporal. Clínicamente, clínicamente se caracteriza por pacientes que llegan con un estado de lucidez, pero posteriormente deterioran de forma rápida. También puede producir un cuadro de parálisis del tercer par craneal con miosis, y el vaso lesionado más frecuente es la arteria meningia media. En una tomografía vamos a tener esta característica, que es una imagen biconvexa o lenticular, es decir, en forma de lente. El manejo, sobre todo si hay efecto de masa y desplaza la línea media más de 10 milímetros, aquí hay un discreto desplazamiento, el manejo va a ser con craniotomía. La mortalidad va a variar entre un 15 a 30%. Otra lesión intracraneal es el hematoma subdural. En cuanto a frecuencia, es hasta en un 30% y se localiza debajo de la dura madre. A nivel temporofrontal, los vasos afectados más frecuentes son las comunicantes con un seno venoso, y la característica en tomografía es una imagen en semiluna. Tiene una mortalidad de hasta el 50% y el manejo tiene que ser craniotomía urgente.
Las contusiones se pueden clasificar de varias maneras, entre leve, moderado y severos, pero de forma general vamos a tener que tiene una presentación hasta de un 20 a 30%. Afectan principalmente a frontales y temporales y en tomografía lo vamos a detectar como pequeños hematomas múltiples que pueden evolucionar a hematomas intracerebrales que requieran manejo quirúrgico. La hemorragia intraventricular traumática, el cual vemos en esta imagen, tiene un mal pronóstico y se asocia con hematomas intracerebrales. El manejo para estos pacientes es con ventriculostomía con drenaje de líquido cefalorraquídeo. La contusión leve, en general, el manejo tiende a ser pues expectante, ya que no hay pérdida de la conciencia, generalmente no ocurre amnesia y tiende a ser reversible, ya que no da secuelas, por ende en una tomografía lo vamos a encontrar completamente normal. De hecho, ni siquiera es posible que no sea indicativo de tomografía. La contusión cerebral clásica es aquella que vamos a presentar una conciencia transitoria, es decir, una duración menos de 6 horas, es reversible, pero puede existir un grado leve de amnesia. La lesión axonal difusa es otra lesión intracraneal, pero como su nombre lo indica, es difusa. Esta es provocada por mecanismos bruscos de aceleración-desaceleración, que es acompañada de grados variables de fuerzas rotacionales. Esto causa la ruptura de axones y microvasculatura. Clínicamente vamos a encontrar que produce un coma postraumático prolongado, el cual no es causado por un efecto de masa ni por una lesión isquémica. Y aquí vemos en la imagen una resonancia magnética con dichos datos, en el cual vamos a encontrar lesiones difusas, que al menos en la imagen son vasculares, de causas vasculares. Las fracturas craneales también, que son las fracturas propiamente de bóveda, vamos a encontrarlas como lineales, compuestas, distáticas, evolutivas. Vamos a ir hablando de todas estas. Las lineales son aquellas que, pues como su nombre lo indica, son lineales, no se ramifican, tienen un grosor delgado, son uniformes, normalmente no requieren tratamiento, pero se deben de mantener en observación, ya que normalmente no se correlaciona mucho entre la lesión ósea y cerebral, casi no son indicativas de tomografía. Las compuestas son aquellas que se asocian con una herida del cuero cabelludo o con una continuidad con una fractura de paredes senos paranasales. En esos casos el manejo es debridar la herida y se da tratamiento antibiótico para prevenir infecciones por Staphylococcus. Y las distáticas son aquellas que coinciden con la sutura craneal. Otras lesiones que están dentro de las fracturas de bóveda son la creciente o evolutiva, que es esta que vemos aquí, el cual se produce por desgarro de la dura madre, permitiendo que la aracnoides se hernia a través de la línea de la fractura. Otra que se presenta principalmente en lactantes es la de ping-pong o en tallo verde, que es en cráneo de lactantes, siendo como causas trauma en útero, obstétrico o directo. El manejo puede ser conservador, pero depende de la profundidad del defecto, y aquí vemos una reconstrucción ósea en donde se puede ver, o una resonancia donde se logra ver el defecto. Por otro lado, tenemos las fracturas de base de cráneo, que las vamos a clasificar como longitudinales, transversales, también obviamente como de acuerdo al piso en el que esté afectado, anterior, medio o posterior. En estos casos, pues, coloco esta imagen que es pues una ejemplificación de las fracturas temporales, sobre todo en donde podemos ejemplificar la fractura longitudinal, transversa o en dado caso cuando es mixta, es decir, cuando se presenta con datos o características de ambas.
La fractura longitudinal es la más frecuente y vamos a encontrar datos de equimosis, retroauricular, otorraquia, el signo de Battle, por lo mismo el signo equimosis retroauricular, puede ser periorbitaria, parálisis facial transitoria, y en cuanto a radiología, la proyección más adecuada es Schruller. Las fracturas transversales que están caracterizadas en esta imagen, insisto, esta es en el caso del temporal, tiende a ser poco frecuente, pero cuando ocurre puede haber otorrea, hemotímpano, hipoacusia perceptiva, parálisis hasta en un 50% que llega a ser permanente, vértigo frecuente y el cuadro grave. En radiología la proyección que hay que hacer es en Stemmers. Y ahora sí, lo más clásico y que sí llega a ser muy preguntado es la otra clasificación, el cual se va a dividir de acuerdo a si está en la base anterior, media o posterior. En las fracturas de base anterior vamos a encontrar clínicamente equimosis periorbitaria, es decir, los clásicos ojos de mapache, y puede haber rinorraquia. Si es en base media, la clínica principal es equimosis retroauricular, eso es el signo de Battle que vemos en esta imagen, aunque puede haber otorraquia. En las fracturas de base posterior del cráneo, la clínica no está bien definida, entonces no hay mucha mención con eso, aunque sí puede provocar mucha clínica en general, pero al no estar bien definida, pues es básicamente lo general. Para cuando hay fractura de base de cráneo, hay que correlacionar correctamente, por ende hay que solicitar la tomografía con ventana ósea. Y en las fracturas con fragmentos de hueso deprimido deberá ser un manejo quirúrgico para repararlos. Otros trastornos que pueden estar asociados, sobre todo a las fracturas de base anterior del cráneo, son el neumoencefalo y las herniaciones. Es decir, la presencia en el primer caso, el neumoencefalo, como su nombre lo indica, es la presencia de gas a nivel anterior. Sobre todo es causado por fractura de los senos paranasales y la clínica principal es cefalia. En la imagen tomográfica vamos a ver lo que le llaman monte de Fiju, que es esto, y el manejo es básicamente como un hematoma intracraneal. Las herniaciones, el cual vamos a mencionar de forma rápida la hernia surfacina, la hernia transtentorial o central, la hernia uncal y la hernia cerebelo-amigdalar infratentorial o infratentorial. En general, la hernia sulfacina es esta que vemos aquí, es por debajo de la hoz y comprime al cerebro anterior. Por otro lado, la transtentorial o central tiene una clínica caracterizada por miosis Babinski y respiración de Shenstock. La hernia uncal produce una clínica de midriasis reactiva, hemiparesia contralateral y puede ser complicación de un hematoma epidural. Y la hernia cerebelo-amigdalar o infratentorial, es la que vemos acá abajo, es la más mortal de todas y es cuando las amígdalas se hernian a través del agujero magno, el cual aquí vemos. Entonces, para la valoración de estos, normalmente usamos la clasificación o escala de coma de Glasgow, el cual desde 1974 nos está ayudando gracias a sus creadores. Y pues es la evaluación del daño neurológico. ¿Pero qué es el daño neurológico? Bueno, vamos a tener que se clasifica de dos formas, en el primario y en el secundario. En el primario principalmente es producto de la fuerza de impacto y puede producirse o producir edema difuso, microhemorragias, daño axonal. Normalmente hay pérdida de la autorregulación cerebral ocasionando alteración en la presión de perfusión cerebral, por lo que hay que evitar hipoxia y mantener una presión arterial media adecuada. En el secundario, normalmente ocurre en
un desarrollo de horas a días. Normalmente se debe a la liberación de neurotransmisores y radicales libres que producen un aumento en el edema cerebral. Por ende, la evaluación neurológica es muy importante a través de la escala ya mencionada, la escala de Glasgow. Y la respuesta pupilar. Como dato importante, podemos encontrar una tríada que es la dilatación pupilar unilateral, es decir, midriasis unilateral, topsis, ojos de muñeco hacia afuera. Entonces nos van a estar hablando de una compresión del tercer nervio craneal, sobre todo para hablar de una herniación. Entonces, ¿qué valora la escala de Glasgow? Bueno, esta escala, a través de valores numéricos, evalúa el estado neurológico a través de lo motor, lo verbal y lo ocular. En el ocular maneja 4 puntos de acuerdo a la abertura ocular. Es decir, si es espontánea 4, ante la orden verbal 3, ante el dolor 2 y si no responde 1. En el cuadro, en la sección verbal, la respuesta verbal es si está orientado y conversa correctamente son 5 puntos, si está desorientando pero se mantiene hablando son 4 puntos. Cuando menciona palabras inapropiadas 3 puntos, si presenta sonidos incomprensibles 2 puntos y si no puede manejar ninguna respuesta, un solo punto. En la respuesta motora es el movimiento muscular ante en donde obedece órdenes verbales, 6 puntos. Si localiza el dolor, 5 puntos. Si ante el dolor presenta retira y flexión, 4 puntos. Si hay una flexión anormal, 3 puntos. Que es en esta de los 3 puntos es la clásica rigidez de decorticación. Ante 2 puntos es una extensión anormal, es decir, una rigidez de descerebración. Y si no presenta respuestas, un solo punto. El manejo, de forma general, lo vamos a dividir de acuerdo a la escala de Glasgow. Si es un Glasgow leve, es decir, un traumatismo craneoencefálico leve, vamos a decir que el Glasgow, como mencionamos en la clasificación casi al inicio, es de 13 a 15, es lo más frecuente. Casi siempre se excluye la tomografía, siempre y cuando los pacientes estén despiertos, alertas y asintomáticos, y solo se manejan con mantenerlo en observación intrahospitalaria entre 12 a 24 horas. Ahora bien, se puede indicar la tomografía en pacientes que hayan presentado pérdida transitoria de la conciencia, amnesia o cefalea intensa, y en dado caso de que la tomografía sea normal, podría ser egresado 12 horas después. Para ingresarlo a hospital, las indicaciones serían que no funcione una tomografía, que no funcione la tomografía, que haya presentado anomalías en dicha tomografía, que presente trauma penetrante de cráneo o un historial de pérdida de la conciencia, un deterioro del estado de alerta, una cefalea muy intensa, datos de fractura de cráneo, una rinorraquia u otorraquia o amnesia. Ante todo esto, sobre todo a partir del traumatismo craneoencefálico moderado, hay que tomar medidas generales, el cual uno de ellos es tomar una radiografía de columna cervical y analgesia, principalmente es con paracetamol al inicio. Entonces, hablando del traumatismo craneoencefálico moderado, normalmente son valoraciones neurológicas con un Glasgow entre 9 y 12. Todos deben de ser hospitalizados, todos son indicativos de tomografía, todo se le realiza radiografía de columna cervical, se manejan con analgésicos, se tienen que hacer todos los estudios básicos de laboratorios y toxicológicos. Hay que valorar la posibilidad de intubación y solo se pueden egresar si hay mejoría clínica y la tomografía no muestra lesiones que ameriten manejo quirúrgico. Cualquier deterioro en estos pacientes hará que se manejen como graves o que tengan un manejo de intubación.
Por otro lado, el traumatismo craneoencefálico grave es aquellos en donde la valoración de Glasgow nos da menos de 8 puntos. Estos pacientes hay que tener en cuenta que hay que manejar una vía aérea permeable y un acceso venoso, una valoración continua neurológica con reflejo fotomotor de ambos ojos, hay que evitar la hipoxia e hipovolemia, y como vemos, básicamente el tratamiento es inicial, manejo de la vía aérea, ventilación y estado hemodinámico. Posterior a esto hay que realizar una tomografía. Todo esto se debe de hacer bastante rápido. ¿Por qué? Porque es importante hacer la tomografía en los primeros 30 minutos posterior al accidente y se puede realizar cada vez que el estado clínico empeore. El manejo de la vía aérea y ventilación pues es bastante frecuente, ya que todos los pacientes deben de ser intubados, ya que normalmente estos cuadros evolucionan con apnea y muerte y hay que ventilarlos con oxígeno al 100%. La intubación lleva a otras situaciones que nos pueden apoyar, ya que en la intubación permite la hiperventilación para poder corregir acidosis y disminuir la presión intracraneal. Para evitar cualquier complicación, debemos de mantener el PCO2 entre 25 y 35 milímetros de mercurio. El estado hemodinámico, cuando en estos traumatismos presentamos hipotensión, el manejo es con la restitución inmediata de volumen y búsqueda de sitios de hemorragia. La solución que se utiliza es el Hartmann. Y normalmente la hipotensión está asociada a hemorragia, normalmente secundaria a traumatismo. En algunas ocasiones es por otras circunstancias como hemorragia intra o extraperitoneal, hemotórax, hematoma pélvico, rotura de aorta, etc. Pero cuando se sospecha de hemorragia intraabdominal habría que evaluar si tomar TAC de cráneo o ultrasonido abdominal. Si a pesar de la restitución de volumen el paciente no muestra mejoría o la TA sistólica es menos de 100, hay que realizar un ultrasonido abdominal. Los datos de alarma en estos cuadros es si presenta hipotensión o cambios en la escala de Glasgow, si presenta focalización, si está saturando menos de 80%, si hay una crisis convulsiva, obviamente si hay fractura de base de cráneo, amnesia mayor a 30 minutos o pérdida de conciencia mayor a 5 minutos, cefaleas severas, pacientes mayores a 65 años, náuseas, vómitos en 2 ocasiones o más, cambios pupilares, fracturas de huesos largos o lesión evidente de cráneo. Y las medidas de neuroprotección, básicamente lo que hicimos mención. Mantener la PCO2 entre 25 y 35 y realizar hiperventilaciones. Y dando el punto de que a todo paciente de menos de 8 de Glasgow hay que intubar. Las soluciones hipertónicas se pueden usar como neuroprotección, como el manitol a dosis altas, pero si el paciente está normotenso, si está hipotenso, no se realiza. Hay que elevar el respaldo a 30 grados y para evitar crisis convulsivas podemos usar la fenitoína. Otros medicamentos que podemos usar, pues los anticonvulsivantes, el cual para fase aguda es la fenitoína. Y se puede seguir utilizando para la aparición de convulsiones tempranos o incluso epilepsia postraumática. Si es una crisis prolongada, se puede utilizar diazepam. El manitol, pues, es sobre todo para la hipertensión intracraneal, pero al ser un diurético debe evitarse en pacientes hipotensos.
Se administra en bolo de 1 gramo/kilogramo en pacientes comatosos o con herniación temprana. También se usa la furosemida. Al igual que el mannitol, se utiliza en pacientes con hipertensión intracraneal, en dosis de 0.3 a 0.5 miligramos/kilogramos. Y básicamente eso es, de forma general, el traumatismo craneoencefálico. Debo hacer la mención de que debemos de seguir adelante, ya que lo que algunos dan por sentado, otros llegamos a luchar por conseguirlos. Y hay que creérnoslo, debemos de ser luchadores hasta el final. Sin más, me despido. Saludos.